diferentes maneras de consulta de las tablas, ¿no? Entonces decíamos que podíamos usar algunas operaciones que ya vimos en Introducción a Python. También se pueden usar en Pandas y se seguirán usando en bases de datos, se usan un montón. Todas estas son funciones o métodos que han sido creados para hacer consultas, porque los datos se les consulta, es lo que más uno hace cuando trabaja con datos. ¿Bien? Que algunos otros le llaman filtros, y viene bien usar la palabra filtro, pero bueno, en este caso en particular, por ahora, lo que estamos haciendo son consultas. ¿Bien? Bueno, la base o el dataset, o pensando en Pandas, el data frame que estamos usando, es este de las ventas de videojuegos, y vamos a seguirlo, así no perdemos el hilo. Y a continuación del contenido venía algo que está muy, muy copado de trabajar con datos, que son estadísticas. Y que Pandas en cierta medida nos la pone fácil. Por ejemplo, hay una función o un método llamado describe. ¿Alguien sabe qué significa? Vamos, no es tan difícil, ¿eh? Sí, debe ser que Que describe algo. describe, que Y describe. sí, es la descripción de los datos. Entonces, fíjense que solamente usando la palabra describe y los paréntesis, porque en este caso no es necesario poner parámetros, ¿qué es lo que nos entrega Pandas? Pandas nos entrega como si fuera un resumen y una descripción general de nuestros datos. Fíjense, nos está mostrando en los datos numéricos, no en todos. Por ejemplo, de la columna name no me está mostrando nada, de la columna género no me muestra nada, y de la columna publisher no me muestra nada. ¿Se imaginan por qué? Porque muestra datos numéricos nada más, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué será que muestra solo datos numéricos? Por ahí si está relacionado con la estadística, no podemos hacer estadística de palabras, digamos. Exactamente, porque se trata, bueno, ¿y cómo se le llaman los datos, esto de bases de datos, que no son numéricos, como en este caso, Nintendo, Kemco, Infogrames? Tipo ¿Cómo carácter. se llaman esos datos? Stream. Alfanumérico. Sí, o carácter. Sí, en Python es un stream y son caracteres, pero en datos, ¿cómo se llama? Alfanumérico, no son. Alfanumérico es la manera que está representado, pero en datos se llaman categóricos, porque son categorías. ¿Bien? Marcas de Entonces, clase no por sabía. ejemplo, ¿cómo? Marcas de clase puede ser, no, 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 no. se les conoce como datos categóricos, ¿sí? Porque fíjense que son categorías. El género es una categoría, deporte es una categoría, plataforma, carreras, etcétera, son categorías. En el caso de Publisher también, Nintendo es una categoría, Wanado es una categoría, etcétera. Entonces, esos datos que suelen haber muchos en las bases de datos, o en este caso en nuestra fuente de datos, que son categóricos, así descrito de esa manera y siendo, por ejemplo, en Python strings, que en Panda son objetos, pero vamos a mantenerlo como string, no se les puede hacer diferentes cálculos estadísticos, ¿sí? No significa que no se llegue a hacer. Más adelante ustedes van a ver que estas, digamos, variables categóricas se pueden representar con números, ¿sí? De hecho, es lo que se hace. Se les asigna algo que se llama label o etiqueta, em, y por ejemplo, se define que Sports sea un 0 y que Platform sea un 1 y que Racing sea un 2 y etcétera. Entonces ya dejamos de ver la categoría como una palabra o un string y empezamos a verla como un label. No un número, una etiqueta. Pero con esas etiquetas ya podemos hacer un procesamiento de datos distinto. Bien, un poco lo van a ver cuando vean Machine Learning y empiezan a hacer predicciones de categorías
y bueno, van a ver que todo esto se convierte en números porque en ninguna plataforma de ningún lenguaje todavía se procesan datos en formas de string. Bien, y no creo que Ale, suceda. Sí, no, te quería preguntar, de acuerdo a este cuadro que estamos viendo, ujú, eh, no, de abajo, que son los datos estadísticos de todo, de ventas juegos. ¿Cómo haces para identificar ahí esos datos que nos está mostrando a qué juego pertenece? bien, vamos de vuelta acá. Entonces, para la conclusión, estamos viendo solamente los datos numéricos de los cuales hasta ahora podemos hacer estadísticas, ¿bien? Perfecto. Ahora sí, ¿qué, qué describimos o qué se le conoce como estadística? ¿Qué se imaginan ustedes que es? O cuando escuchan en las noticias. ¿Qué es lo que te da una estadística? ¿Qué es un Probablemente que promedio? una ¿Qué es una repetición, media? algo así. Una Cruces de tendencia, datos. Sí, son tendencias. ¿Qué más? ¿Para qué se hace estadísticas a para tomar un grupo de decisiones. datos? Sí, por supuesto, se hace para Tener un tomar control. decisiones. Para hacer un análisis de los datos. Claro, También para saber dónde Para estás seguir la parado evolución. y corregir, hacer correcciones. sí, para todo eso. Pero el corazón de todo eso, ¿qué es? Y querés saber cómo trabajan los datos, si están concentrados en un punto, si son dispersos. Fíjense la palabra que usa. Todo eso se hace, cualquier estadística que se le aplique a cualquier grupo de datos se hace para describir los datos. Y en base a esa descripción podemos, todo lo que ustedes dicen, tomar decisiones, podemos hacer predicciones, mirar tendencias, etcétera, ¿sí? Pero todo es para describir los datos. Ahora bien, ¿qué sería describir nuestros datos? Pandas nos ayuda con esta función a hacer una descripción bastante genérica y general que se hace cuando tenemos un grupo de datos. ¿Y qué es lo que nos da? Nos da un count, que significa, ¿qué significa? Contar. Contar o conteo, muy bien, y que nos dice cuál es el número total de datos que tengo por columna, ¿sí? Y fíjense en algo bastante particular, y es que este número debería ser igual en todos los casos, porque tengo un número finito de registros, ¿no? Y fíjense también qué nos sucede. Por ejemplo, en el ranking tenemos 16.598 registros, pero en año tenemos 16.327. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque pueden faltar datos. Porque puede haber un año Exactamente, repetido. porque probablemente lo que suceda es que alguno de estos registros, ¿sí? Algunas de esas filas, acuérdense que registros le llamo a cada fila, tenga su dato año vacío. Entonces ahí no me lo va a contar, por supuesto, ¿sí? Entonces fíjense que ahí me empieza a describir de forma general mi grupo de datos. Bien, el siguiente dato que nos da esta función Hago es una el min. consulta, Sí, perdón. sí, sí. Y no puede ser que el dato esté, porque eso lo que hace es un conteo individual. Si el Sí, año está repetido, tengo 2 años, no, 2 veces el 2023, ¿lo cuenta una sola vez o lo cuenta 2 veces? no, lo cuenta dos veces. Está contando el número de registros, ¿eh? No el dato en sí mismo. Ah, perdón, está Entonces bien. esto pasa cuando está vacío, cuando es el famoso null o empty o como se le llame en la base, ¿sí? En este caso sería un null, un vacío. Bien. Después nos da el mean, que es el promedio o la media, que a estos fines prácticos es lo mismo. Y fíjense que nos da el promedio para para todas las columnas, para todas mis características. ¿Bien? ¿Para qué nos servirá saber el promedio de una columna, por ejemplo, de las ventas en Estados Unidos? ¿Para qué me servirá saber cuál es el promedio de ventas? ¿Servirá de algo? Para saber dónde estoy parado. Sí, para Para saber saber cuánto si se vendió el rompe. año anterior, el año en el que están y el año que va a venir, para poder Sí, calcular.
Para subir las ejemplo. ventas. Para poder comparar. Si suben las ventas, si va bien, si va mal. Claro, en general se hace para poder comparar, ¿sí? Comparar con otras ventas, como las que dice en Japón, o comparar con el global, etcétera. Pero en general se hace para comparar. ¿Bien? ¿Se entiende lo que es el promedio, no? ¿Cuál es la función para calcular el promedio? Lo habíamos Sí, hablado. todos los totales y se divide por la cantidad que sea. Exactamente. Bien. Después viene este STD, que alguien sabe lo que significa. Desviación estándar. Muy bien, exacto. Es la desviación estándar o el desvío estándar, ¿sí? Está en inglés, por eso es ST de estándar y D de deviation. ¿Y alguien sabe qué será o a qué apunta el desvío estándar? ¿Se les ocurre? ¿A cuánto Creo se que era alejan los datos cuánto, de la media? Muy bien, claro, en relación a excelente. la media. Estoy hablando con todos estadistas. Perfecto. Entonces nos sirve para saber la dispersión de los datos, que es justamente lo que decís vos, es cuán alejados o acercados están nuestros datos, todos nuestros datos, de la media o promedio. Bien, es la famosita campana de Gauss. Entonces, entre más ancha sea, el desvío es más grande, entre más chatita sea, el desvío es menor. Bien, después nos da un valor mínimo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de todos los registros en la columna año, el año menor es 1980, ¿bien? Y después nos da un máximo, que es de todos los registros, el valor mayor que hay es 2020, ¿sí? Fíjense que ya nos da como una descripción. Si nosotros tuviéramos que escribir para un medio periodístico, para, no sé, para nuestros compañeros, cuáles son los datos con los que contamos, nos ayudamos justamente de esto. Es, bueno, basándonos en la base de datos de ventas de fulanito de tal, que comprende videojuegos de los años 1980 al 2020, podemos tener, no sé, el promedio de ventas en esos años de los videojuegos fue de tanto, etcétera, ¿sí? Esto Vale. nos ayuda a describir. Sí, Sí, por ahí yo no me supe explicar bien. La pregunta iba apuntada, sí, entiendo esto que me estás explicando, que son datos estadísticos que sí, surgen de toda la tabla anterior. Pero si yo ajá, acá quisiese, por ejemplo, darle a algún periodista que haga una nota sobre esto, la sí. pregunta mía apuntaba a cómo puede saber el periodista a qué empresas representan todos estos números, porque no están en ningún lado ahí detalladas. Ah, ya lo vamos a ver. Para eso lo que se hace es agrupar, ¿sí? Si vos, por ejemplo, querés saber cuáles fueron las ventas de una plataforma en particular, vos agrupás los datos en base a esa plataforma y después sumás las ventas. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Claro, acá se ve, por ejemplo, Exacto. en esta se ve perfecto porque está Wii Sports, está Super Mario, está Mario Kart, hay Sí. distintos nombres que representan, son juegos que representan una empresa. Pero en Ujú. en la otra tabla, en la tabla estadística, no están los nombres, entonces es como que son un montón de datos estadísticos, no sabemos a qué empresa se refiere. Claro, porque vos estás haciendo una descripción general de los datos, completos. Si vos querés datos en particular, tenés la tabla completa. Y después, para llegar a esa pregunta que tenés vos, de, por ejemplo, decirle al periodista de un determinado año o de una determinada plataforma cuál fue el promedio de ventas, lo que hacemos, que lo vamos a hacer un poquitín más adelante, es agrupar los datos y sumar o restar o sacar em, las operaciones que necesitemos. ¿Bien? Lo vamos a ver un toque más adelante. Déjame que terminamos con esto. Claro. Bien, entonces, el valor mínimo y el valor máximo se entiende, ¿no? Es el registro mínimo y máximo que tiene toda nuestra columna. Ahora bien, ¿se dan una idea de qué puede significar el 25, 50 y 75%? Como lo que hay concentrado en el 25% ¿Cuartiles del se total. llamaban? Cuartiles son. Excelente, son los cuartiles. ¿Y cómo se calculan los cuartiles? ¿Para qué sirven?
hay una fórmula que los calcula, que la vimos el cuatrimestre pasado en matemática, no me la acuerdo ahora, pero Muy lo que te bien. dice es, dentro del 25%, ¿qué cantidad de valores hay? Exacto. Bueno, eso es justamente lo que acabas de decir vos, es lo que hacen estos valores, ¿sí? El 25, el 50 y el 75 serían el cuartil 1, 2 y 3, si vos lo dividís en los tres cuartiles. Y de acá te está mostrando justamente los registros que caen en cada uno, ¿bien? Así que es una descripción general de toda tu información. ¿Eso es un conteo o una suma, Alexa? ¿A qué te referís? O sea, ese 4151 son la cantidad de valores de rank que hay entre 0 y 25% o es la suma de los valores. Es una pregunta perfecta para un examen de matemáticas. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Es una suma? ¿Es un valor promedio? ¿Es un conteo? ¿Qué es? Para mí es un Para mí es un conteo. conteo. Los cuartiles Sí, era dividido n, o sea que era un promedio. Era dividido n en la exactamente. fórmula. ¿Se acuerdan? Es No me un, acuerdo es un bien que era n. promedio. Es un promedio. No me Es un acuerdo bien que era promedio. n. Pero De era la El número hecho, de fórmula. datos será. Claro, porque el primer cuartil era dividido 4, entonces claro, Dividido es, algo, o sea que es es un el 200. promedio. promedio de los datos que caen en ese cuartil. Aquí es fácil de darse cuenta porque 12.000 más 8.000 ya superan el número de registros que hay. Pero sí, son valores promedio. Bien, excelente, me encanta. Bueno, después, como veíamos, la manera realmente más óptima para hacer una descripción de los datos, cuando tenemos grandes cantidades de datos, en verdad es usando visualizaciones, es graficándolos, dependiendo qué queremos ver o qué queremos analizar, ¿no? Y como lo habíamos visto, ya Pandas nos permite hacerlo de forma automática, porque aquí no pusimos ninguna función para graficar nada. Y de cierta manera ya no lo muestra. ¿Vieron? Una cosa que está muy buena de ver es la distribución. Bueno, acá no se nota mucho porque es un resumen. Pero lo más importante de ver son las distribuciones. Digamos, viéndolas con columnas o viéndolas con puntitos, después van a ver cómo se llaman. No importa, pero es importante ver cómo se distribuyen en nuestra muestra los datos. ¿Bien? Bueno, entonces la función de script, indispensable, se usa siempre, de hecho es como una de las funciones que no pueden faltar en un ejercicio de Pandas. Úsenla ustedes, porque además es muy fácil darse cuenta de algunos errores cuando vemos y analizamos este tipo de tablas, ¿sí? Por ejemplo, fue muy fácil darnos cuenta que hay registros vacíos en el año, y no sé si en alguna otra columna, creo que esta es la última. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacerlo, ya sabemos que, no sé, si fuera indispensable saber el año para dar un determinado valor o juicio sobre esta información, ya sabemos que deberíamos filtrarla. Todos los que tengan año vacío, afuera, las tengo que eliminar o no las tengo que considerar dentro de mi análisis, ¿sí? Esa clase de cosas son fáciles de ver o deberían ser fáciles de ver cuando hacemos descripciones generales de los datos. Bien. Después, no sé si lo habíamos visto, pero por las dudas lo vuelvo a traer, y es que con la función shape, que también se usa, ¿en dónde se usa shape? En los En arreglos. Ahí en los NumPy. arrays lo tenía. Perfecto, sí. Y esto ya nos da una idea de, en verdad estamos viendo tablas, pero por debajo, ¿qué es lo que se está procesando, no? Con la misma función shape, podemos saber cuál es el tamaño de nuestra tabla o de nuestro data frame, ¿no? Por supuesto que va primero las filas y luego las columnas, exactamente igual a como sucede en NumPy. Así que bueno, eso era fácil de ver. Y después también habíamos visto un poco algunas funciones propias que tiene Pandas para obtener algunos cálculos estadísticos. No nos vamos a ir demasiado en ese tema, pero sí me gustaría mostrarles a ustedes un libro que encontré este año,
y que me encantó, de un matemático que creo que es latino, pero que trabaja en Estados Unidos, y se llama Viendo la teoría en probabilidad y estadística, ¿sí? Es un libro interactivo, lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Pues cambié de página. Bueno, es un libro interactivo, pero que está realmente muy, muy copado para ver algunas, en profundidad, digamos, algunos de los conceptos estadísticos más importantes. Se los súper recomiendo. No tenemos mucho tiempo para verlo acá. Se los recomiendo. Realmente está muy bueno porque te ayuda a, por ejemplo, vamos a ver algunas cosas. Te ¿Está ayuda a online, entender. dijiste, Alexandra? Sí, les puse el link. Nos ayuda a entender los conceptos, están explicados de forma muy sencilla y nos permite hacer diferentes experimentos. Realmente lo recomiendo. Para que recomiende otro sitio, es porque realmente me parece que está buenísimo. Nada, para profundizar el tema estadísticas, si alguno de ustedes se quiere dedicar a hacer analítica de datos, seguramente va a usar Python en su vida profesional y va a tener que aprender bastante de estadística. Bien. Siguiendo con pandas, una cosa que sí es importante y que se suele hacer también mucho cuando tenemos tablas de datos es ordenarlas, ¿sí? Que de hecho, si alguno de ustedes ha trabajado con Excel, es una de las primeras cosas que uno hace cuando tiene un Excel, ¿no? Ordenarlo, la tabla, dependiendo o determinando una columna en particular, ¿sí? ¿Por qué la quiero ordenar? Por Como un año filtro, la quiero digamos. ordenar, por ranking. ¿Cómo? Como un filtro, sería. En verdad no, porque cuando vos filtrás, vos sacás información de la tabla completa. Cuando ordenás, tenés los mismos registros, todos los registros de la tabla, Claro, nada más solamente. que dándole prioridad a cuál. Exactamente, les cambias el orden de acuerdo a una prioridad que establezcas vos, ¿sí? Entonces, para eso, Pandas tiene una función que se llama sort values, que ¿qué significa? Ordenar valores. Ordenar valores, ¿bien? Y como argumento, lo que nos pide es la columna por la cual queremos ordenar esos datos, ¿sí? Por ejemplo, acá le hemos dicho que el orden, bueno, fíjense que nuestra tabla está ordenada por ranking, que debería ser de acuerdo al número de ventas globales. Eso tendríamos que evaluarlo. Y aquí le pedimos que lo ordene de acuerdo al año. Hay una cosa muy particular de cuando ordenas datos, y no sé si ustedes la pueden ver, y es que hemos dicho que Pandas, al igual que NumPy, tiene un índice, ¿no? Y que en este caso es muy importante el índice de las filas. Y fíjense que cuando yo hago un sort values, que en verdad estoy haciendo una consulta, que es la consulta, ordename los datos, pero no estoy haciendo modificaciones sobre los datos, entonces el índice se mantiene. Por eso ustedes ven acá el índice 6.896 y después ven el índice 2.669, ¿sí? Fíjense que el índice no cambia y de hecho, si yo vuelvo a hacer la consulta de mi data frame, la consulta me vuelve a traer la tabla original, ¿sí? Entonces, importantísimo que si bien acá estamos ordenando nuestros datos, no estamos haciendo una cosa diferente a una consulta, ¿bien? Si quisiéramos guardar esa tabla, digamos, con otro orden, tendríamos que asignarle acá un valor. No sé, ordenados, asignado a. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, de eso no se olviden, porque siempre nos pasa que estamos trabajando y haciendo cosas, estamos acostumbrados a que en Excel cuando hacemos cosas se guardan solas. En este caso no, porque los datos originales nunca se cambian a menos que le digamos a Python que los cambie. ¿Bien? Entonces recuerden, esto es una consulta.
Los datos no cambian, entonces el orden de los datos sigue siendo el mismo. ¿Bien? Después, cuando usamos el sort, en verdad estamos ordenando ¿en base a qué? A la columna que Fíjese, elegimos o a la prioridad que claro, le damos. sí, pero ¿a qué orden? Menor a mayor o luego viceversa. Exacto, el orden original, digamos, o el que viene predeterminado en la función sort, es de menor a mayor. Sin embargo, usualmente nosotros, cuando ordenamos información, lo ordenamos al revés, de mayor a menor. O, por ejemplo, si tuviéramos fechas, de la más reciente a la más lejana, porque en general nos enfocamos más en los datos mayores, porque son los más importantes. Se trata de ventas, se trata de fechas, la fecha más reciente es la más importante. Se trate de lo que se trate, ¿sí? En general, el orden es al revés, es de mayor a menor. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que usar es digamos, de los argumentos de ese sort values, este pequeño parámetro que se llama ascending y lo ponemos en false, que es falso. ¿Bien? Y entonces, cuando hacemos eso, que en verdad debería escribirse así, lo que estamos haciendo es ordenando de mayor a menor. Y otra cosa que es muy importante, y no la mencioné anteriormente, es que fíjense que acá me están apareciendo los datos vacíos, que los veo como un none. Ese es el famoso null o en py o como le quieran llamar, como le llamen en base de datos es lo mismo, pero es importante que ustedes sepan que son valores vacíos. ¿Bien? O sea que no existen, que son diferentes a tener valores en cero. Ojo con eso, ¿eh? Pero siempre aparecen al final en este caso, ¿sí? Pues son valores que no los tengo representados, entonces me aparecen al final. Bien. Por último, fíjense que así como en Excel nosotros podemos ordenar en base a primero una columna y después a otra columna, por supuesto que en Pandas también podemos hacerlo. Es más, podemos darle un orden del total de las columnas, ¿sí? Primero por la columna A, después por la B, después por la Z, después por la C. Eso lo podemos hacer y para eso utilizamos, ¿qué utilizamos? ¿Qué es este objeto que está acá? Una lista. Una lista, como siempre, ¿no? Entonces, fíjense que hacemos una lista con los nombres de las columnas en orden de cómo queremos hacer ese orden. Y además también podemos hacerlo de menor a mayor o de mayor a menor en base a lo que queramos, ¿sí? Por ejemplo, podemos querer ordenar nuestra tabla en base a género. Y si tenemos un 0, ¿qué creen que pasa? ¿Es de mayor a menor o de menor a mayor? ¿Qué representa el 0? De menor a mayor. Con miedo. ¿De Ahí menor a mayor? el cero está, o sea, estás ordenando ascendentemente y el cero representa el índice de la lista. El primer índice. Sí, el 0 está representando qué hacer con el género. Ahora, cuando yo tengo, como en este caso, Sería un como true 0 y y un 1, false. Claro, cuando tengo un true y un false. ¿El 0 qué significa? true. No, false. ¿Seguras? El False. 0 significa false, falso. Y el 1 significa true. Entonces, en este caso, lo que le estoy diciendo es, ordéname los datos. ¿Cuáles datos? Ventajuegos, ordénamelos. ¿En base a qué? Al género, y teniendo en cuenta que en este caso va a ser un ascending falso, entonces es de mayor a menor. Y después en base a un ranking, y el ranking lo quiero en un true o en un 1, que sería de menor a mayor. ¿Bien? Y con esto puedo agregar coma, cuantas filas quiera. Y en este caso en particular, si yo pongo más filas y quiero tener una ascending, que sería ascendente o descendente, para 3 columnas, necesito darle 3 valores a mi lista de ascending. ¿Se entiende? No puedo darle 2 o 1. Entonces, Profe,
Sí, decime. Una duda. Si ordeno una Sí. columna en un sentido y la otra columna en otro sentido, se Ujú. pierde, digamos, la fila, Se desordenan. A mí me sonó lo se mismo. Como desordena, que se claro, desordenan. se pierde la fila, digamos. ¿Cómo No sé, se ¿A desordena? qué Si te una va para referís? Para allá. mí no, para mí va por prioridad, porque primero va a empezar por el primero que pusimos, que es género. Entonces, primero me ordena en descendente el género Exacto. y dentro de eso va el rango. Ok. Exactamente, porque yo en género tengo muchas filas que son del mismo género. ¿Se entiende? Y ok, ok. fíjense que como digamos, el ascending que le estoy dando es falso, o sea, de mayor a menor, me está mostrando primero los géneros de la Z, que sería el mayor, a la A, que sería el menor. ¿Se entiende? Por eso los primeros registros son estrategia. Ale, ahí cuando está Sí. haciendo el ordenamiento, le da prioridad Ujú. entonces al primer valor que tenemos dentro de la lista. En base a eso, Por después modifica el supuesto. Claro, el primer valor de la lista es el primero en el orden de ordenamiento. ¿Se entiende? Entonces acá le estoy diciendo, ordename los datos en base a género, teniendo en cuenta que el ascending sea de mayor a menor, ¿sí? Entonces me ordena de la Z a la A, el género. Pero como tengo muchos valores, le estoy diciendo y después ten en cuenta en el orden de los datos el ranking. Y el ranking lo estoy haciendo de menor a mayor. Entonces fíjense que yo acá tengo los géneros de estrategia son los primeros que me salen porque son de la Z a la A. Y después en el ranking tengo el 166, que sería el primero, y 205, que sería el segundo. Porque ahí el orden es de menor a mayor. ¿Bien? Por eso justo puse uno en 0 y el otro en 1, para que puedan ver, digamos, esa diferencia. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, lo que pasa que Sí, después sí. si cambias de género, por ejemplo, aparece acá que yo acción, puede volver a empezar Ujú. con un valor alto del ranking de vuelta, ¿no? Claro, pero teniendo en cuenta que ahora es de acción. O, Claro, perfecto, depende de cómo vos lo ordenes. por eso, está Y si no ordenado se de le, cada género, claro. si no se le pone que 0,0, 0,0, si los queremos a los dos iguales. Exacto, se pone 0,0 y ya está. Esto depende de cómo ustedes lo quieran ordenar, ¿sí? Suele hacerse mucho cuando graficamos. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, quisiéramos graficar de vuelta las ventas, a nosotros nos interesa que las mayores ventas estén de un lado y vayan bajando del otro lado. ¿Se entiende? Entonces yo necesito en ese caso ordenarlo de acuerdo a las ventas. Está muy pensado para que queremos ver de los datos. Por eso es tan importante la visualización, más allá de empezar a interpretar las tablas. Para eso se suelen ordenar, porque como les decía, no deja de ser una consulta. Nosotros el dataset original no lo estamos modificando para nada. Acuérdense que cada vez que yo hago, esto ya lo ejecuté, ¿no? Sí, creo que sí. Cada vez que yo hago ventajuegos, hago la consulta, me aparece el data frame original. No he cambiado nada, ¿sí? ¿Se entendió el orden? ¿Sí? Sí, Sí. sí, Alejandro. Perfecto. Bien, buenísimo. Eso recuerden que no estamos haciendo ningún cambio. Ok. Ahora, si es importante hacer cambios a los datos. Hasta ahora hemos solamente hecho consultas. Así que vamos a ver un poco cómo se cambian, o sea, cómo se pueden llegar a modificar los datos. eh, y un poco al final esto que hablábamos de los filtros. Bien, la primera función que está bueno recordar cuando queremos hacer cambios en los datos es la función columns, que me trae todas las columnas en una lista, fíjense, ¿sí? De mi data frame. Bien, ¿y por qué es importante? O bueno, ¿por qué lo puse acá? Porque, por ejemplo, yo voy acá en este ejercicio a agregar una fila, ¿sí? Y si yo quiero agregar una fila, y esto pasa exactamente igual que cuando veíamos NumPy, yo tengo que agregar una fila entera,
¿Qué quiere decir eso? Que si yo, el número de columnas que tengo son 3, ¿sí? Para agregar una fila, yo necesito agregar un registro con 3 columnas, porque si no voy a tener un error. Bien, entonces como tengo que respetar los tamaños, por eso puse acá la consulta. Bien, hay en verdad varias maneras de agregar registros a un data frame, pero no es algo que sea usual, es decir, generalmente no agregamos registros porque los datos siempre se conservan originales. Nosotros lo que hacemos son consultas. La mayoría de los procesamientos están orientados a poder interpretar cosas de esa información, pero no cambiarla, ¿sí? No significa que no se pueda hacer, pero agregar registros es algo que no se suele usar, de todas maneras lo vamos a aprender. Que en verdad no se suele usar cuando trabajamos con este tipo de consultas, ¿sí? Pero imagínense que esto es una aplicación y que cada vez que nosotros salimos a correr y que el teléfono tiene sensores, va agregando registros a una tabla. Entonces, fíjense que sí se van agregando, pero no significa que cuando nosotros vayamos a interpretar esa información estemos agregándole cosas. Bueno, bien. Entonces, si yo quiero agregar una nueva fila, fíjense que ¿qué es lo que estoy creando acá? Los ¿A qué valores estoy que están en cada asignando? columna. Diccionario. Un diccionario. Exactamente, estoy creando un diccionario donde tengo como llaves los nombres de las columnas y tengo como valores, los valores que quiero agregar a ese registro. ¿Se entiende esto? Entonces, imagínense que yo tengo una fila nueva donde tengo el ranking en 100, es decir, que probablemente va a tener un ranking repetido. Voy a poner como nombre nuevo juego, como plataforma PC, etcétera, ¿sí? Pero tengo que cumplir con esto de estoy creando un registro en el cual esté asignado toda la información de columnas que correspondan, ¿bien? Profe, Y perdón, me perdí. El sí, index era para poder ver qué columnas tengo para no equivocarme y que me falte ningún dato. ¿este? Sí, El El que columns, dice el index. por eso vos preguntas con el columns y te responde con ese index. exactamente, sí. Ah, Cuando cuando yo hago la consulta, ventas, juegos, columnas, me trae en una lista todas las columnas que pertenecen a este data frame, ¿sí? Yo lo hago para no perderme, porque yo sé que en base a esto tengo que crear un nuevo registro. ¿Se entiende? sí, sí, gracias, me había perdido en eso. Ok. ¿Podés Entonces, agrandar la pantalla, por favor? sí, claro. Gracias por recordarme, ¿eh? Yo siempre me olvido de esto. Bien, entonces lo que hacemos es creamos un diccionario donde todas las llaves son los nombres de las columnas, exactamente igual al nombre de la columna, y le asignamos como valor el registro que queremos agregar. Bien. Y es muy sencillo agregar una nueva fila a un data frame. Lo único que hay que hacer es usar la función append, que ¿dónde usábamos append? ¿Se acuerdan? En listas. En lista. Por listas. Bárbaro. ¿Y cómo Profe, cómo ¿le puedo hacer se... un comentario? Sí, El otro día yo estaba haciendo el trabajo práctico de Pandas y usé sí, append y me tiraba un error, pero no como un error, sino como una alerta de que sí, usara concat. sí, lo vamos a ver acá porque acá también sale. Ok, ¿Y buscaste concat? sí, lo busqué y lo pude hacer. Pero no sé, decía Te- te- como que era una versión vieja que no iba a estar más, no sé qué cosa. Exacto, sí. Bueno, ahí vamos a hablar de eso. Ok, gracias, Primero profe. vamos a la append. Fíjense, no, gracias a vos, porque íbamos a charlar de eso. Fíjense que utilizo la función append que viene de las listas y esto me da un indicio que sigo usando el mismo Python introductorio en la base de todo, ¿vieron? Y bueno, ¿qué necesita la función append? Necesita que yo le diga como parámetro qué es lo que voy a agregar, ¿sí? Cuando era una lista era un valor o un objeto cualquiera, en este caso sería el diccionario, que va a ser mi nuevo registro, y además una
cosa que no es menor es que le estoy diciendo que ignore el índice. ¿Alguien me puede decir por qué estoy poniendo ignorar el índice? ¿Se les ocurre alguna Para que me razón lo por la ponga lo cual? último y no me quede en el medio y yo después lo pierdo. Sí, esa es una razón. ¿Y la otra? ¿Poder modificarlo? ¿Y cómo lo modificarías? Ah, tanto no sé, profe. Pero, No, ¿por qué le pide que ignore el índice? ¿cómo? ¿Por qué le pide que ignore el índice? En verdad, esto se hace porque yo quiero que mi registro, sí o sí, independiente de cuál sea el índice, esté al final. ¿Esto por qué? Porque si nosotros tenemos guardada esta ventas juegos con por ejemplo, reordenamos y guardamos, pero el índice sigue siendo el original, entonces es probable que si nosotras no ponemos el ignorar índice, me esté agregando el registro en verdad en la última posición, pero no en el último índice. ¿Se entiende? Vamos a suponer que este venta juegos yo lo guardé con esta última consulta. Entonces, mi primer índice es 165 y mi último índice, bueno, en este caso en particular es el último, no es el último, eso es bueno, es 16.589, ¿sí? Si yo hago un append, agrego un registro a mi tabla, probablemente me la agregue en el 16.590, ¿sí? Y en verdad no, porque yo tengo 16.598 índices. Entonces es por eso que le decimos que lo ignore, que no importa cuál sea la última posición, lo que yo sí quiero, el último índice, perdón, lo que yo sí quiero es que la nueva fila esté, como en todo append, en la última posición de mi objeto. ¿Se entiende? Sí. Y profe, cada Ale, vez que una agreguemos, consulta. Porque usted ahí estaba mostrando la tabla que es una consulta, no es la tabla verdadera. Exacto, pero porque no la guardamos. Si las guardamos, siento que los hago perder, por eso no lo guardé. Eh, Se, quiero que se puede conservemos la hacer, idea sí. de índice posición, por eso. Pero bueno, es la razón por la cual le pedimos que ignore el índice, ¿sí? profe, cada vez que Bien. agreguemos con un append, sí o sí le tenemos que poner qué elemento vamos a agregar y esa parte de que si va a ignorar o no el index. Podés no O, ponerle nada y lo va a agregar igual, pero bueno, puede ser que tu dato esté en el último índice o puede que no, simplemente está en la última posición, pero no sabemos en qué índice, ¿se entiende? bien. Sí, sí, gracias. Es por eso. Ok, bueno, aquí En ese fíjense caso, que Python, sí, te perdón, escucho. Alexandra, en ese caso, ¿estaría duplicando el índice? No, nunca. Recuerden que el índice está asociado a una posición, que es la posición original, pero no deja de ser una posición.